Bueno, se lo decíamos hace unos días, atención porque vuelve el rumor de que Pedro Sánchez se podría marchar en septiembre. O sea, no pueden ni imaginarse la alegría que me daría, o sea, una vuelta de vacaciones y encontrarte con que este señor se pira. Perdón por la expresión, pero es que es así literalmente. Las ganas son las ganas. Bien, vamos a ver, el temor que hay en estos momentos en el Partido Socialista es a que alguno de los socios empiece a descontar que ya entre activos y pasivos, aunque ellos no entiendan lo que es, va y resulta que hay más pasivo. Y resulta que empiezan a tener ya más problema por apuntalar a una persona que les rodea corrupción por todas partes que por intentar salvarlo para obtener. ¿En quién se está pensando? ¿De quién se está hablando? Hay gente que habla de Junts. Yo sinceramente estoy convencido de que Junts lo va a apuntalar. ¿Por qué? Porque en la vida se han encontrado un caramelo así para seguir rascándonos a todos los españoles todo lo que ellos quieren para fabricar el siguiente golpe separatista. Vamos a hablar claro. Pero ¿y Podemos? Es que a Podemos, que en estos momentos no pinta absolutamente nada, a lo mejor le interesa, sin pintar nada, hacerlo caer, machacar al PSOE. Bueno, vamos a ver algunas de las declaraciones, porque una de las desgastadas es Yolanda Díaz. Escúchenla, es que así se lo ponen muy fácil. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado. Y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Lo duro y lo triste que tiene que ser así de pelota. O sea, perdón por la expresión, pero vamos a hablar claro ya de una puñetera vez. O sea, honrado. ¿Honrado quién? El que vive y se ha lucrado de una familia donde había prostíbulos y saunas. Lo que estaría usted diciendo, señora Yolanda Díaz, si estuviese ocurriendo en la derecha. Honrado el de su mujer que aparece salpimentada por todas partes en rescates multimillonarios, en visitas en San Petersburgo, en negocios con la OMT, en negocios con la no OMT, con Teresa Rivera en la España vaciada, en negocios de la cátedra, no tengo carrera, pero me regalan una cátedra. ¿Honrado de qué? ¿El del hermano, que está ya procesado? Y procesado porque es un enchufe vergonzoso como la copa de un pino, influido evidentemente por él. ¿Honrado quién? ¿El de una trama de presunta financiación ilegal en base a obras públicas que pagamos todos? ¿Honrado quién? El que conducía el famoso Peugeot, donde cada vez que veían una luz roja pegaban unos frenazos de 3 pares de narices. ¿Pero de qué me está usted hablando? Por amor de Dios. Bueno, déjenme que expliquemos qué es lo que está pasando aquí dentro. Yolanda Díaz, esa cosa que se inventaron Sumar. Bueno, Sumar que era anular a Podemos para que Pedro Sánchez pudiera hacer lo que quisiera, pagando con nuestro dinero, repito, a proetarras, a golpistas, a prófugos, a separatistas y a comunistas. Sí, también en el grupo. Y si les fastidia, pues chicos, pues que no estén ahí. Bueno, vamos con la situación que tiene cada uno. Atención, Sumar, ¿vale? Los intereses que se han creado aquí. ¿Cuál es su interés? Pues mantener los ministerios de Trabajo, Sanidad, Consumo, Cultura, Infancia y Juventud. Mucho arroz pan pollo, ¿verdad? Ustedes le acaban de escuchar a Yolanda Díaz. Con la fuerza que tiene Sumar, que tiene Yolanda Díaz, ¿pueden seguir pidiendo esto? Negativo. ¿Y a quién le puede interesar? Anda, a Podemos. Ahora hablamos de ellos. Venga. Junts, amnistía a los golpistas catalanes, todavía no está aplicada al principal golpista, a Carles Puigdemont, un tío valiente y aguerrido que salió corriendo en el maletero de un coche para que a él no le pillaran. No vaya a ser que en vez de Waterloo, asistentes, chofer, coche oficial, tuviese que estar pues un par de meses, 4 meses en prisión. No, eso no mola. Que somos así, somos revolucionarios burgueses y esto no mola. Venga, vale. Y el referéndum. Cuidado con esta historia. ¿Cuál es el pequeño problema? Que ya está activado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Tribunal Constitucional. Evidentemente el referéndum tendría que ser bendecido por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Y en estos momentos hay ya 4 reclamaciones, 4 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE por la ley de amnistía y hay una petición de qué pasa con el Tribunal Constitucional ante el mismo TJUE, Tribunal de Justicia de la UE, porque le quiso parar los pies a la Audiencia Provincial de Sevilla para que no dijera ¿qué está pasando? Que me estás anulando las sentencias de los ERES. Cuidado porque aquí sí que hay mucho arroz para un pollo. Si se mete en este fregado Cándido Conde Pumpido puede ser la explosión definitiva, ¿vale? Por lo tanto, difícil de conseguir porque está el tema de malversación y Carles Puigdemont no se fía, difícil de conseguir porque el Tribunal Constitucional se tendría que mojar, pero vamos, de arriba abajo 300 veces. Yo no digo que sea imposible, pero difícil de conseguir y eso es lo que le hace temer al Partido Socialista que Junts flojee y empieza a pensar que a lo mejor no tumbarte, pero hacerte todavía más la vida imposible. ¿Cómo? Reclamando ya oficialmente esto. Venga, Esquerra, transferencias a Cataluña como la financiación singular que le llaman ellos, Rodalíes, el Cercanías, vamos, el cuponazo catalán pasta por un tubo y no ayudan en nada al sistema de solidaridad nacional, porque son muy chulos para ser separatistas, pero págame las pensiones, ¿vale? Este es el esquema que estamos fabricando ahora. Bien, ¿estos están en duda? Para nada, lo están consiguiendo todo. PNV, mayor autogobierno vasco es lo que reclaman, sus intereses creados y avances hacia el referéndum. ¿Saben lo que pasa con PNV?
que los aguerridos gudaris, estos que peleaban tanto en Santoña, que se entregaron, bien, en estos momentos resulta que dependen en su gobernabilidad en el País Vasco, que es de lo que viven, de sus sueldos, de sus casas, de sus hipotecas con las que lo pagan, dependen de un acuerdo con el Partido Socialista. Por tanto, PNV puede caer. Ya me extrañaría que los aguerridos gudaris fuesen a demostrar por una vez que tienen narices, ya me extrañaría. Y Bildu no se ha encontrado un caramelo así en la vida. Acercamiento de presos de ETA al País Vasco, ya lo ha conseguido. Expulsión progresiva de la Guardia Civil de Navarra, ya lo ha conseguido, ¿vale? Y referéndum. Este acercamiento, de hecho, ya lo ha convertido en directamente excarcelación. Están excarcelando a los etarras. Bien, ¿qué es lo que le queda? El referéndum. ¿Lo podría pedir? Ellos saben que de momento les interesa. ¿Por qué? Porque PNV tiene más desgaste. Y de esta manera Bildu se está comiendo por los pies, por las orejas, por la cabeza y por todas partes a PNV, que van muy de listos y no se enteran absolutamente de nada. Bien, por tanto, por hacer repaso, y aquí nos faltaría Podemos. Podemos sería el gran beneficiado y podría absorber de estos, podría absorber de estos, podría absorber de estos. Cuidado porque aquí el resorte y la espoleta puede ser Podemos. Veremos qué es lo que pasa. Yo sinceramente creo que aquí van a seguir todos apuntalando al becerro de oro, a Pedro Sánchez. Ahora, es verdad que Podemos empieza a tener más intereses para tumbarlo que para permanecer ahí. Sabemos por qué nos atacan. Van a por nosotros porque representamos todo lo que desprecian, lo que ellos odian. Pues mire, va a ser verdad. En eso debe ser la única cosa que ha dicho que es verdad. Usted representa todo lo que odiamos. Una persona que no tiene ninguna formación y que se ha colado a través de un partido para no pegar un palo al agua en su vida, una persona que se ha colado para tener poder y utilizarlo para pactar con proetarras, una persona que, por cierto, uno de los que recibía ahí aplausos era de Pedro Sánchez y toda la comparsa, una persona que está metida en una trama de presunta financiación ilegal del partido con cargo a obras que pagamos todos los que sí trabajamos, una persona que no ha dudado en sentarse debajo de una fotografía de Puigdemont del 1 de octubre en Waterloo para negociar cómo se fracciona España. Mira, tiene razón, por una vez tiene usted razón, debe ser la única verdad que ha dicho en su vida, porque seguro que incluso para entrar en Bonduel falsificó el currículum. Dios bendito. Bueno, vamos a hablar de todas las tramas, así que preparaos, vamos a tener el tiempo acotado, porque el bloque se llama Todas las ramificaciones del caso PSOE. Así que preparaos que vienen curvas. Esto va a parecer las 500 millas de Indianápolis. Luego vamos a hacer un gráfico, porque de verdad que esto no es que haya que poner croquis, o sea, ríanse de Google Maps. O sea, vamos a empezar en Roma, vamos a ir avanzando, vamos a llegar a España, de España saltaremos el Atlántico, porque es que aparece por todas partes. Pero bueno, Luis María Pardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Acusación popular por excelencia, estáis en todos los casos en los que hay que estar. Por cierto, ya os habéis metido también en el de Montoro. Sí, bien. hemos cometido el error de meternos también en el de Montoro. No, aquí hay una cosa que es muy básica, o sea, los administrados somos nosotros, los administradores son los que se eligen, los que mandamos somos nosotros, los que tienen que obedecer nuestro mandato a través de una democracia representativa indirecta son ellos, indirecta en el caso del presidente. Pero porque hay veces que el político se pierde un poquito en el mapa y se cree que él es el que manda en todo, que el de abajo lo único que hace es pagar y demás. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, os voy a hacer una primera pregunta así, no sé, un poco capciosa. De todo el mapa este corrupto que parece el mapa del Tesoro del Partido Socialista, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál os parece el más grave? Yo, para mí, el tema de la cloaca judicial o verdad esa que ese no lo organización sí. paramilitar, le podríamos decir, de servicios de inteligencia del Partido Socialista, creado precisamente para acabar con lo último que tiene la sociedad, que son periodistas de investigación y tribunales, jueces, UCO y acusaciones populares, ¿no? Porque la diana estaba puesta ahí. Me parece de las cosas más graves que yo he visto de esas tramas de corrupción del Partido Socialista. Porque sí, las adjudicaciones de los contratos de las constructoras, las mascarillas, todo esto, la posible financiación irregular, desde luego que sí, ¿no? Pero el que se haya generado, el que se haya llegado a crear, ¿no?, una unidad para desprestigiar a jueces, magistrados, fiscales, guardias civiles, al que querían muerto, al teniente coronel que estaba investigando, y ya no te digo a periodistas de tribunales de investigación, vosotros lo veis todos los días, o incluso las acusaciones populares, donde con esas libolaños nos quieren echar, me parece lo más grave que se ha visto en 40 años. Miguel Ángel.
La verdad es que sería difícil elegir algo como lo más grave porque todo es tan grave. Yo me voy a quedar con la trama Koldo, pero no porque sea lo más grave, lo menos grave, sino porque Pero la considero trama Koldo es inmensa, tío. la parte de la trama Koldo del Supremo, ¿vale? Porque creo que es la única que a día de hoy se podría llegar hasta el número 1. Entonces tengo esa esperanza y me voy a quedar con la trama Koldo porque la investigación está avanzando, ya hemos llegado a Santos Cerdán, que está en prisión, los posibles pasos, como decía Luis María, puede ser la financiación ilegal, la imputación del PSOE por financiación ilegal y de ahí a ver si llegase el salto ya directamente hasta Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver unas declaraciones de Pedro Sánchez, les digo la fecha, 21 de diciembre del 23, agárrense. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. No lo dudamos. Otro que por una vez se le ha debido caer una verdad. Bien, pues vamos a escuchar ahora a Koldo hablando de Santos Cerdán. Sí, 450.000 euros tenéis. Y a mí me debe 130 más otros 100 si conseguiría esos. O sea, que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho en el anterior. ¿Vale? Hala, no repetiré yo el calificativo, pero vamos, creo que se la ha entendido perfectamente. ¿De qué estaban hablando? Del reparto del dinero. ¿Dinero salido de dónde? De nuestros bolsillos. ¿Que tenía que haber ido a qué? A pagar infraestructuras. Las de los separatistas catalanes o los proetarras, hombre, alguna más ya por caridad, aunque solamente sea por pena, ¿verdad? Para los queridos votantes y trabajadores. Bueno, de dinero totalmente esforzado, totalmente trabajado, pagado por impuestos, robado, saqueado, aplicado a obras amañadas para que acabara una parte en el partido, presuntamente. No va a ser que despertemos a algún fiscal dormido y la montemos. Bien, fíjate que nosotros en el cuadro que vamos a mostrar en un momento lo habíamos circunscrito el tema a la trama Koldo. Pero tienes toda la razón, Luis María, y además esto siempre lo he defendido, o sea, más allá de lo que vamos a explicar ahora y de todas las tramas de corrupción habitual, de corrupción, es decir, de obtención de dinero de una forma ilícita, la nota característica del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y demás, es el ataque y la destrucción de las instituciones democráticas. De lo otro te puedes reponer, porque por desgracia, quienes nos dedicamos a madrugar todas las mañanas, pues va y resulta que estamos dispuestos a seguir trabajando, incluso aunque nos saquee Hacienda por todas partes, ¿no? Con lo cual, te podrán volver a pedir dinero y el dinero se repondrá. Pero de un ataque a las instituciones, de un destrozo a los jueces, a la acusación popular, de un destrozo a los fiscales, de un destrozo al Banco de España, de un destrozo al INE, de un destrozo al CIS, de un destrozo a las instituciones que soportan un país, es mucho más difícil salir. Y luego, además, hay una cosa que se nota y es obvia, y es que la población está normalizando esto. Está normalizando que tengas un presidente que pacte y siente a proetarras o a etarras en las instituciones. Lo estamos normalizando. De hecho, el 90% de la gente lo ha normalizado. Estamos normalizando tener como interlocutores a golpistas prófugos. Hemos normalizado que puedas ensalzar, como hacía Pedro Sánchez, a un Santos Cerdán y luego no pidas ni tan siquiera perdón y digas, no, que si es que ya no es socialista. ¿Cómo que ya no es socialista? Se ha manejado toda la estructura del Partido Socialista de arriba abajo. O sea, tu campaña electoral, ¿quién la pagó en las primarias? ¿Quién la pagó? Pedro Sánchez. O sea, aparte de Sabiniano Gómez, que ya lo sabemos, con cargo a burdeles y a saunas gays, aparte de Sabiniano Gómez, ¿quién la pagó? Porque evidentemente esto tiene toda la pinta de que la maquinaria de dinero, el rastro en esa trama aparece a partir de las obras públicas amañadas, aparece a partir del año 14. Del año 14, qué casualidad. Las primeras primarias a las que se presenta Pedro Sánchez. Luis María. La verdad es que te deja helado, pero Pedro Sánchez yo creo que ha conseguido que la sociedad española institucionalice la corrupción. La lleve a tal punto en el cual seguramente mucha gente que nos escuche en los bares o en determinadas conversaciones, bueno, quite importancia a que se coloquen a determinadas amantes en empresas públicas. Y también llamadas prostitutas. Sí. Prostitutas, que esto se hiciera además de una manera regular, porque no es una, sino que son varias, y por cierto no sabemos lo que hay detrás, que hablemos de cientos de millones de euros, sino de miles de millones de euros que se van en corrupción, como algo que, bueno, que tenemos que soportar, o que incluso haya determinadas empresas que hayan llegado al punto de decir, bueno, si yo cumplo la ley, ¿cuánto me cuesta? 300.000 euros, medio millón, y si no la cumplo, me sale más barato. ¿Por qué? Porque están todo este nido de corruptos aquí y que la italianización de España se esté llevando a cabo con Pedro Sánchez copando todas las instituciones de personas que han decidido que tienen que estar ahí, que son una panda de incompetentes y de inútiles, aparte
muchos de ellos son supuestos o presuntos corruptos y que se estén cargando un país como España. Las ramificaciones del caso PSOE, como decía Miguel Ángel, el caso Koldo es como un poco la salsa, el tomate de todo esto, ¿no? Y que de ahí ha salido la mayoría de todo lo que estamos conociendo, pero creo que nuestro país se está yendo a la alcantarilla por culpa precisamente de un partido socialista que está ahora mismo sumido en las mayores causas de corrupción que ha tenido España. Venga, vamos con más de Koldo, te doy la palabra y mostramos todo el gráfico de la ramificación. Prepárense, grábenlo para no perderse, porque es una brújula, literalmente. No hablo de ese tema. Ya está. Yo hice mi trabajo y ya está. Y pienso que se hizo muy bien y que se benefició muchísimo a España. Dios bendito. O sea, por lo visto se beneficia a España llevándote comisiones por todo, llevándote rulos de dinero, teniendo una red de blanqueo, metiendo prostitutas en cargos públicos, anulando todos los sistemas de selección de gente que se presentaba intentando tener un puesto de trabajo de forma lícita y se encontraba con una prostituta de la que se había enviado como currículum, esto es literal, una foto en lencería. Es que de verdad que esto lo cuentas y es totalmente cierto, ¿eh? O sea, nos hemos debido creer. ¿Cómo la llamaba? La sobrina de Ábalos, ¿no? La sobrina, sí, aquí mi sobrina. Y la Carlota, qué bien se enrolla. Que hasta las mismas prostitutas, ¿no?, llegaron a llamar la atención de cómo las trataban. Por cierto, la Fiscalía General no ha admitido una petición de investigación, y digo la Fiscalía General porque fue remitida la carta y la denuncia a la Fiscalía General y volvió, que lo hemos publicado en Libertad Digital, con sello de la Fiscalía General del imputado Álvaro García Ortiz. Y no aceptaron la denuncia de las trabajadoras sexuales, una asociación de trabajadoras sexuales, diciendo que querían saber cómo se había tratado a las personas de los paradores, las fiestas, las aquí te coloco, lo de Carlota cómo se enrolla, del torrentismo. A mí me llama la atención, escuchando a Koldo, cómo ha ido evolucionando el papel de cada uno según ha ido avanzando la investigación, porque al principio creíamos que aquí el que manejaba todo el cotarro era Ábalos y que tenía el tonto útil de Koldo, que era un poco pues, el de los recaos. Luego, según hemos ido conociendo los informes de la UCO y sobre todo el último de Santos Cerdán, lo que nos demuestra es que el cerebro era Santos Cerdán y que el otro cerebro es Koldo, y que Ábalos pues, se ha aprovechado, por supuesto, de todo, es otro sinvergüenza más, pero ahí quien manejaba el cotarro, quien era el cerebro, el líder de la trama hasta el momento, según la instrucción sobre lo que dice la UCO y lo que dice el Tribunal Supremo, es el propio Santos Cerdán, que por cierto, pues ya la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso en el que pedía la libertad a Santos Cerdán, consideran que está totalmente fundamentado el auto de Leopoldo Puente que le mandó a prisión, y como decían en los últimos días que Santos Cerdán estaba encantado en Soto del Real, que un preso se ofreció a pagarle el corte de pelo con tabaco, etcétera, pues bueno, pues como está tan encantado, pues de momento a agosto se va a quedar la prisión de Soto del Real. Debe ser el primer sitio donde se ha integrado. Qué curioso, ¿eh? Ya estaba esperando a llegar con los suyos. No le ha costado, ¿sabes? Efectivamente, claro, no le ha costado aclimatarse. Entendemos la cercanía cultural, la entendemos perfectamente. Bueno, vamos a repasar, miren, cuando vean los plasmas estos que preparamos aquí y vean aquí el numérico 1 de 5, es porque son 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la trama del PSOE, que les diga. Venga, vamos con el rescate de Europa, que me parece uno de los más graves. ¿Por qué? Uno, porque no se le está permitiendo. Vamos a seguir hablando claro que es un deporte muy sano. Al juez Peinado no se le está permitiendo continuar. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que implica el rescate de Europa. ¿Quién lo concedió? Pedro Sánchez. Y si se entra en el rescate de Europa, se tiene que ir a por Pedro Sánchez. Y eso es caza mayor. Y aunque yo no criticaré, no pienso hacerlo, a la justicia por el papel que está desarrollando, me parece que lo están haciendo bien, pero parece que hay una especie de vértigo a ir a por el número 1. Y yo, sinceramente, no es porque yo tenga un libro que se llama El número 1, es que todos los casos acaban en el número 1, como es obvio, evidente, y cuando hablas con algunas de las personas a las que me estoy refiriendo, te lo reconocen. Bueno, pues si te lo reconocen, vamos allá, que la justicia se hace caminando, ¿vale? Venga, rescate de Europa. Aldama e Hidalgo, hitos. Aldama e Hidalgo celebran haber conseguido el rescate antes de haberlo solicitado. Esto está plasmado en conversaciones. ¿Cómo podían estar celebrando un rescate que no había sido solicitado? ¿Esto va de cachondeo o va de España convertida en un no Estado de Derecho? Venga, Hidalgo habló con Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, antes de que se aprobara. ¿Esto es normal? Cero, ya se lo digo. Sánchez a Ábalos, atención a algunos de los mensajes. Merece la pena que le demos una vuelta. Atención al orden, ¿eh? Sánchez a Ábalos. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de pasar por Consejo de Ministros. ¿Y cuándo ocurrió? Justo después de la llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Repito, merece la pena que le demos una vuelta. Vamos, que hay que darlo.
¿Y qué había ocurrido el día previo? Pues el día previo había ocurrido llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Curioso, ¿verdad? Bueno, en mi pueblo le solemos llamar ilegal, pero bueno. Sánchez presidió el Consejo de Ministros que dio luz verde a la operación, con 2 narices. El rescate se aprobó en tiempo récord 70 días. Lo común, lo normal es superar los 300 días. Aquí había mediado Begoña Gómez y aquí había mediado Pedro Sánchez. 70 días contando el verano, contando el tiempo de descanso. La cantidad que recibió la compañía pasó de 400 millones a 475 millones. Todavía estoy porque alguien me explique técnicamente por qué se solicita por 400 y acaba en 475. A menos que estemos en presencia de un egipcio. O sea, lo siento mucho, pero es lo primero que se me pasa por la cabeza. Venga, vamos a más, ya les digo que son 5 pantallazos. Venga, caso Koldo como tal, las mascarillas. La trama vende mascarillas a ministros, ministerios, gobiernos autonómicos socialistas, gobierno central, bajo las gestiones de Aldama y Koldo. ¿De una trama? Vale, esto es ilegal, de arriba abajo. Venga, adjudicaciones amañadas. La UCO ha descubierto una lista de 10 obras amañadas con un valor de 418 millones de euros. Estas son las constatadas, no es que esto vaya a acabar en esto. 700 millones según Aldama. Caso Begoña Gómez, corrupción en los negocios. Estos son directamente las imputaciones. Cartas de recomendación a las empresas de Barrabés. ¿Y qué ocurrió? Que Barrabés obtenía los concursos públicos. Tráfico de influencias. Barrabés, impulsor de la cátedra. ¿A quién le dieron la cátedra? A Begoña Gómez, que no es ni titulada universitaria. Es que tócate las narices. ¿Y cómo lo hicieron? Llamando al rector a la Moncloa. O sea, les faltó ponerlo de rodillas y darle con la regla. O sea, es una cosa surrealista lo que ocurre aquí. Apropiación indebida. Puso a su nombre un software de la Complutense que se lo habían creado empresas que recibían llamadas o que algunas recibía presiones como crear una tasa Google, que en estos momentos y después de pagar el software no se ha aplicado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bonito, se llama España. Venga, intrusismo, redactó los pliegos del concurso público para el desarrollo del software, tenía que ser ingeniera y dijo ella, si me han dado una cátedra, no voy a ser yo ingeniera y lo que sea, y porque no me piden ser astronauta, que si no, pues también. Venga, vamos con más pantallas. Caso David Sánchez. El hermano de Pedro Sánchez es enchufado en la Diputación de Badajoz. Perdónenme, pero es que no estoy por hacer rodeos. Es que fue así, punto. Yolanda Sánchez denuncia que han desaparecido correos de su cuenta entre el 21 de junio y el 24 de julio. No les bastó con borrar los correos de la Diputación de Badajoz que afectaban a esta materia, sino que entraron en cuentas de algunos de los trabajadores para terminar de borrar todo lo que había ahí. ¿Por qué? Porque demostraba que había sido enchufado. Venga, el PSOE intentando aforar a Miguel Ángel Gallardo, persona que era el presidente de la Diputación que había enchufado a David Sánchez, persona que además fue aupado por parte del propio Pedro Sánchez a jefe de todo el Partido Socialista en Extremadura después de enchufar a su hermano. Y lo intentaron aforar después de que él dijo que nunca jamás haría eso, incurriendo en un fraude de ley ya decretado como tal, haciendo dimitir a 4 personas por delante, a una quinta que estaba ya sentada en el Parlamento con tal de que él fuera aforado e intentar escapar de la justicia para arrastrar en el aforamiento, por unificación de causa, al hermano de Pedro Sánchez. Enchufe de Luis Carrero le pareció poco. Él tuvo 2 cargos de enchufes, porque primero lo metieron de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz y después lo metieron de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí, yo me sé mejor el nombre que él de su propio trabajo, sí. Enchufe de Luis Carrero, asesor de Moncloa y encargado de escribir los discursos de Sánchez. Era amiguísimo, hermanísimo, todísimo, todo era todísimo allí. Entonces, ¿qué hizo David Sánchez? Pues pedir que se lo tenían que traer. ¿Y qué hicieron? Pues lo llevaron, también enchufado. Venga, vamos con otro pantallazo. Caso Fiscal General del Estado. Es que esto de verdad que es para no acabar, ¿eh? El juez instructor considera aprobada la filtración de datos del novio de Ayuso. García Ortiz cambió 2 veces de móvil, borrando todo su contenido, destruyó los móviles, uno no lo ha entregado, eliminó también su cuenta de correo en la que recibió el mail de González Amador, lo ha borrado absolutamente todo y encima iba dándonos lecciones morales. Lo he hecho por protección de datos. ¿Por protección de datos? Por protección de usted mismo, evidentemente. Salvador Viada denunció que había visto al propio García Ortiz manipular un teléfono junto a Ángeles Sánchez Conde. Esta es la número 2. ¿Dónde lo hicieron durante el registro? ¿En presencia de quién? De la UCO. Les dio lo mismo, manipulando las pruebas delante de la propia Guardia Civil. Venga, y vamos al último pantallazo, trama de hidrocarburos, no me quiero olvidar. La UCO y Fiscalía atribuyen a Aldama un papel central en esta red y evidencian conexión con la trama Koldo. El exministro José Luis Ábalos y también Teresa Rivera, María Jesús Montero y Reyes Maroto. Fraude de 182 millones de euros basado en traer petróleo de Venezuela y petróleo de Georgia camuflado, petróleo ruso camuflado a través de Georgia, venderlo aquí por debajo de precio y forrarse. Y repito, aparecen implicados. José Luis Ábalos aparece mencionado,
Aparece mencionada Teresa Rivera, que les dio la licencia. Sí, esta es la súper ecologista, a menos que vendas narcopetróleo venezolano. Por lo visto, en ese caso no hay huella de carbono. María Jesús Montero, que tendría que haber estado vigilando el tema del fraude, Hacienda no se enteró de nada. Hasta que no llegó la Guardia Civil, no se habían enterado de nada. Qué curioso, ¿verdad? A que ustedes les habrán abierto una paralela por un tornillo mal deducido. Aquí no vieron 182 millones de euros. Venga, y Reyes Maroto, alias la 42 mensajes con Aldama, pero no recuerdo haberlo visto. ¿Vale? ¿Y qué hizo? También intervenir en la licencia de Villafuel para poder cometer el fraude. Y ahora cojo oxígeno, porque efectivamente nos hemos dejado hasta lo de la cloaca. Es que es no acabar. Esto simplemente quiero que lo recuerden. Estos, Pedro Sánchez y Ábalos, que hizo el discurso en la moción de censura, fueron los que llegaron diciendo que había que expulsar al gobierno de Mariano Rajoy porque era irrespirable la órbita de corrupción. Pues será irrespirable, pero no hay manera de coger oxígeno para contar toda la trama. Bueno, yo creo que es abrumador, o sea, es abrumador. Yo creo que es muy ilustrativo y muy descriptivo de lo que es el sanchismo, ¿no? Que es un régimen de corrupción que comenzó antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, que sigue y que seguirá, porque esto es corrupción sistémica, dentro del sistema en distintas ramificaciones, corrupción institucional, corrupción económica, corrupción política también, que tampoco hay que olvidarse, porque obviamente los pactos de Pedro Sánchez con los golpistas, con los proetarras, eso también hay que llamarlo corrupción, y esto es corrupción pura y dura, y por supuesto, como decía Luis María, la cloaca, o sea, es que también tenían su particular cloaca que les hacía todos los trabajos sucios, precisamente para perseguir a los jueces honrados, a los fiscales que están tratando de hacer su trabajo y de investigar toda esta corrupción que es abrumadora y avergonzante totalmente. Y luego María, ponme el colofón. Y luego el colofón sería Cándido Conde Pumpido. Bueno, o sea, efectivamente. Es una pirámide, ¿no? Que tiene al final. Y después de todo esto, queridos niños, tenemos a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Político Constitucional Español, donde toda esta serie de cosas van a acabar allí, ¿no? Y donde ya hemos visto en pasado cómo con los ERE, ¿no? Llegó y se dictó una sentencia de nulidad que ahora mismo está en juego en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo me imagino que habrán visto lo que ha pasado y habrán dicho, esto no es posible, esto no puede haber pasado. Pues sí que ha pasado. Y eso ha pasado en esas ramificaciones del caso PSOE, donde la Fiscalía, por ejemplo, General del Estado se ha convertido en la Fiscalía General del Gobierno. O sea, tú ahí cuando has leído que el fiscal ha borrado datos de un hecho que es la publicación, la revelación de unos secretos que por razón del cargo tenía que haber guardado, es de las cosas más sórdidas que te puedas imaginar en esta España, ¿no? Y que encima además haya salido diciendo que es que la Fiscalía, hombre, por decencia lo que tendría que es marcharse, pero ninguno de ellos se va a marchar hasta que no caiga el número 1. Bueno, pues en este repaso, especial corrupción, especial PSOE, vamos al siguiente bloque, que es especial personas. Vamos a ir hablando y vamos a poner nombres y apellidos de todos los que están implicados. Hasta ahora les hemos mostrado los casos, ahora vamos con las personas.